Y finalmente Nicaragua, duras condenas y amenaza de nuevas sanciones tras la reelección de Ortega. Estados Unidos amenazó con medidas y la Unión Europea dijo que los resultados carecen de legitimidad. ¿Qué puede pasar en Nicaragua? Vos fíjate que hay en el mundo cómo está la crisis de representatividad y los sistemas electorales, porque en Estados Unidos no pueden acusar a nadie cuando se fraguan. Está bien que el voto no es obligatorio, ¿no? Cómo se está fraguando las elecciones en el mundo en muchos países, de distintas maneras. El problema de Nicaragua, la disputa el paso que quiere hacer China del Mar Caribe, se podría decir, Océano Atlántico hacia la salida del Pacífico, ¿no? Es un punto estratégico también, es un punto muy estratégico. Y el tema de Chile... Ahora, perdóname, sí. una paradoja total, ¿no? Porque digo, un tipo que combatió una de las dictaduras más feroces, que fue la de Anastasio Somoza, él se transforma directamente o resucita el espíritu y el alma de Anastasio Somoza, ¿no? Sí, esos son los desvíos de las revoluciones en El Salvador, Nicaragua... Y también en muchos países africanos, ¿no? En muchos aquellos países que africanos, fueron parte de aquellas luchas de independencia en muchos casos. Con Patrick Lumumba, por ejemplo. Y de aquellos movimientos revolucionarios africanos y que terminan luego convirtiéndose, aferrándose al poder por décadas y convirtiendo el Estado en ellos mismos, ¿no? Claro. Y algo similar es lo que está sucediendo en Nicaragua. Bien. Pero ya tenemos al primer entrevistado, con el gusto de siempre, presentamos a Ignacio Utín, que es periodista especializado en Europa del Este y en los Balcanes, para abordar la situación de la crisis migratoria y de la crisis que es un poco más que migratoria hoy entre Bielorrusia y Polonia. Tal cual, porque de un conflicto migratorio estamos hablando ya ahora de una posibilidad de un conflicto militar. Vamos a recibir con el gusto de siempre entonces a Ignacio Utín. ¿Cómo te va, Ignacio? Buenos días. Marcelo Rojas te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, estamos hablando del conflicto en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, hambre, frío, muerte en la frontera. Bueno, la pregunta del millón, ¿no? Digo, ¿cuál es el trasfondo de estas tensiones? Bueno, la respuesta es depende con quién hables. Claro. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién es la culpa? Partamos de una base. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Según Polonia, según el gobierno polaco, hay alrededor de 4.000 personas en la frontera del lado bielorruso. Estas 4.000 personas son migrantes, en su mayoría son kurdos, de Irak, de Siria y también algunos de Irán, pero también hay gente de otros lugares, hay gente de países africanos, por ejemplo, he visto algunas entrevistas a gente de Mali, por ejemplo, y hay gente que está atrapada en la frontera, en un bosque, en una zona donde ya está haciendo mucho frío, aunque estemos en otoño, aún no en invierno. ¿Y qué es lo que hacen ahí? ¿Por qué están ahí atrapados? En principio, estas personas llegaron a Bielorrusia con visas, es decir, llegaron legalmente a Bielorrusia, en su enorme mayoría en vuelos directos a Minsk, capital de Bielorrusia, insisto, legalmente, las que violentaron alguna frontera o que cruzaron de alguna u otra forma, llegaron legalmente a Bielorrusia y están intentando ir hacia la Unión Europea. El primer paso es a Polonia. ¿Por qué? ¿Por qué están atrapados? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no los dejan cruzar? En principio lo que dice Polonia es que Bielorrusia está forzando a estos migrantes a cruzar sea como sea. Digamos, los está expulsando, más allá de que tengan visa legal. O sea, entraron legalmente, deberían estar protegidos por el Estado bielorruso, porque eso es lo que garantiza la visa, y en lugar de eso, Bielorrusia los expulsa y los fuerza a romper las vallas que separan a Bielorrusia de Polonia. Según el gobierno polaco y según la Unión Europea, esto es un castigo de Alexander Lukashenko, del presidente de Bielorrusia, por las sanciones que ha impuesto desde el año pasado la Unión Europea contra Bielorrusia. Estas sanciones tienen que ver con que en agosto de 2020
hubo elecciones presidenciales en Bielorrusia, en unas elecciones que fueron muy, muy poco democráticas. De hecho, oficialmente el presidente ganó con el 80% de los votos, que es una cifra ridícula y muy, muy difícil de creer. Pero además hubo protestas, en esas protestas hubo una represión muy dura que causó muertes, hubo al menos 1000 denuncias de torturas en centros de detención, y buena parte de la oposición está exiliada, incluyendo a la ex candidata presidencial Svetlana Tikhanovskaya, que hoy por hoy está en Lituania. Entonces la Unión Europea impone sanciones contra Bielorrusia por estas torturas, por estas detenciones sistemáticas, por estas elecciones poco democráticas, y dice la Unión Europea que Bielorrusia está de alguna forma extorsionando. Si no levantas las sanciones, yo te envío a estos miles de migrantes a tus países, a los países de la Unión Europea, y causo una crisis como la crisis del 2015, que tal vez lo recuerden, fue un evento realmente muy importante, un quiebre para la Unión Europea, porque llegaron más de 1 millón de solicitantes de asilo a la Unión Europea, y fue un quiebre tan importante que significó que partidos ultranacionalistas y casi de extrema derecha en algunos casos asumieran el poder en países como Polonia, como Hungría, como Bulgaria, con un discurso claramente antimigrante. Entonces eso es lo que dice la Unión Europea, que hay claramente una extorsión de Bielorrusia, de Lukashenko. Si no levantas las sanciones, te envío a todos estos migrantes. O sea que para extorsionar primero tiene que manipular, o sea, manipula migrantes del cercano oriente para después poder presionar, porque manipula gente que está en un estado de desesperación con sus vidas, y por el otro lado, no presiona también en base a esta manipulación. Claro, uno se puede preguntar, ¿por qué irían a Bielorrusia? ¿Por qué alguien de Irak o de Siria o del Líbano iría a Bielorrusia? Y la respuesta es muy sencilla. Van a Bielorrusia porque Bielorrusia les da visas. Claro. Y se las facilita. Les prometen el paraíso. Un proceso simplificado. Ahora, yo me quedo pensando en esta crisis migratoria mundial, ¿no? Un sistema que está agotado, que es la globalización, y escupe gente por todos lados. Sobre todo los países que están en guerra y no tienen trabajo, subdesarrollados. Me quedo pensando porque si hay mucha gente que quiere a la Unión Europea, ¿Rusia recibe también inmigrantes para ir a trabajar o quedarse a trabajar? O en Bielorrusia, que está aliado a Moscú, ¿no? ¿Por qué quieren pasarse para el lado de Europa Occidental, en este caso Polonia, y de ahí Alemania? Me imagino que harán ese camino. Y no quedarse en Bielorrusia. ¿Cómo es la situación económica? No sé si me explico. Sí, por supuesto. Porque no. Dale, te escucho. Rusia en principio recibe muchos migrantes. De hecho, en los últimos años, claro, Rusia ha facilitado cada vez más el proceso de ciudadanía o de residencia legal, porque Rusia se está quedando sin gente. Tiene un problema demográfico terrible, que la población envejece y que se va mucha gente. Pero es cierto que la mayoría de los que llegan a Bielorrusia no quieren quedarse en Bielorrusia, quieren ir a países con mayor potencial económico. Claro. Alemania, Francia, Gran Bretaña y demás. No solo dentro de la Unión Europea, también Gran Bretaña, como decía. ¿Por qué no se quedan en Bielorrusia? Bueno, esa es una razón, porque Bielorrusia no tiene las mismas condiciones económicas que puede tener Alemania o que puede tener Francia. Pero también porque Bielorrusia los está expulsando. Claro. Los recibe con visas legales, insisto, en este punto, que me parece muy importante, y luego los envía a la frontera. Los lleva directamente a la frontera. Hay organizados traslados por el Estado hacia la frontera, porque la idea no es que se queden, nadie quiere que se queden. El problema es que los polacos tampoco los quieren dejar entrar. Claro. Hablaba antes de la crisis migratoria de 2015. Esa crisis se resolvió de dos formas, por dos estrategias. Una fue darle un montón de dinero a Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, alrededor de 6.000 millones de euros le pagó la Unión Europea para que retuviera migrantes en Turquía. Y
Y la otra forma, la otra estrategia que aplicó la Unión Europea fue un sistema de cuotas. Los distintos miembros de la Unión Europea tenían que aceptar una determinada cantidad de refugiados de acuerdo a sus posibilidades económicas, de acuerdo al tamaño del país, de acuerdo a la población y demás. En ese momento, Polonia, más allá de que era un miembro de la Unión Europea y estaba obligado por la Unión Europea a recibir esa cuota de migrantes, dijo no, y no recibió a un solo refugiado en medio de la crisis. Hoy por hoy el gobierno de Polonia sigue siendo el mismo, es el partido Ley y Justicia, que es un partido ultranacionalista, que podemos debatir si es de derecha o es de extrema derecha, pero está por ahí, y tampoco quiere recibirlos, de ninguna forma quiere recibirlos. De hecho, lo que está sucediendo hoy, en este preciso momento, es que hay alrededor de 3.000, 4.000 personas, no sabemos exactamente cuántas, en la frontera, y algunas de estas personas han logrado cruzar a Polonia. ¿Qué es lo que hace Polonia? Estas personas las devuelve directamente a Bielorrusia. Esto se llama devolución en caliente. Claro. Entran, una vez que cruzan, se los devuelve inmediatamente. Y eso choca contra las convenciones de Ginebra. Es decir, es ilegal en términos de derecho internacional. Claro, porque lo que dice el derecho internacional es, vos no sabés por qué estas personas cruzaron ilegalmente, corriendo urgentemente, no sabés si su vida corre peligro, si están siendo perseguidos, no sabés en qué situación están, no los podés devolver, porque sos responsable, el Estado es responsable de la vida de estos seres humanos. Si los devolvés directamente sin preguntar nada, sin averiguar nada, estás cometiendo un crimen. Y eso es lo que está haciendo hoy Polonia. Entonces, cuando la Unión Europea le carga toda la responsabilidad y toda la culpa a Bielorrusia, se está olvidando de este punto. Sí, También hay una responsabilidad polaca. No se está haciendo cargo de la responsabilidad de Polonia. Hola Ignacio, buen día. En un conflicto que también Polonia mantiene con la Unión Europea, no solamente respecto de los migrantes, sino también respecto del pedido de reforma judicial que la Unión Europea le hizo a Polonia y que Polonia no avanzó en ello. Exactamente. Polonia y Hungría está en una situación similar. Hace algunas semanas hubo una disputa entre la Unión Europea y Polonia porque Polonia dijo que las leyes polacas están por encima de las leyes continentales de la Unión Europea, que es algo que choca de lleno con el bloque continental. Que Polonia y Hungría están peleados con la Unión Europea por distintos temas no es ninguna novedad. El problema es, ¿qué hacemos ahora con eso? Claro. ¿Qué hacemos con los más débiles? Personalmente, ¿Qué hacemos con los más débiles? Eso es lo que a mí me importa hoy. A mí a esta altura ya no me interesa si Polonia se lleva bien o mal con la Unión Europea, claro, si tiene sus disputas políticas y económicas. A mí lo que me interesa es saber qué vamos a hacer con estas 4.000 personas que hoy se están muriendo de frío y de hambre en un bosque, en una frontera, entre dos países que no quieren recibirlos y que los detestan. Eso me preocupa a mí. Porque además de esas 4.000 personas, hay al menos 20.000 más en Bielorrusia. Y van a seguir llegando porque Bielorrusia sigue dando visas en un proceso simplificado. Claro. Sigue regalando visas para que lleguen migrantes de Siria, de Irak, del Líbano y distintos países más. Ahora, Ignacio, te pregunto, digo, de un conflicto migratorio, digo, ¿hay posibilidades de un conflicto militar? Digo, y por el otro lado, ¿cuál es el papel de Ucrania? Porque estaba leyendo que movió 8.500 soldados y policías adicionales en la larga frontera norte del país con Belarus. ¿Hay riesgo de una disputa militar? Yo creo que sí, especialmente porque anoche pasó algo muy importante, que es que el ejército bielorruso derribó parte de las vallas en la frontera. Ya no son migrantes que lo están haciendo, forzados o no, es directamente el ejército bielorruso. Y eso es un riesgo enorme. Porque además Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, tiene cada vez una retórica cada vez más beligerante. Porque sus respuestas son amenazas. Amenazas militares, amenazas económicas. Se imponen sanciones y la Unión Europea impone más sanciones contra Bielorrusia. Si la Unión Europea no acepta a estos migrantes, nosotros vamos a avanzar. Y solicitó a Moscú que le enviara soldados y equipamiento militar. Entonces, puede ser que haya riesgos de una guerra abierta, que la verdad sería
sería una situación terrible en el medio de Europa y sería pésimo para la Unión Europea, para Moscú. Moscú no quiere este escenario de ninguna forma. ¿Y qué relación tiene Ucrania? Ucrania, en principio, desde 2014, después de las protestas que terminaron con un gobierno y que eventualmente terminaron en una guerra, la guerra que lleva adelante Ucrania desde el año 2014 en el Donbass, esta región oriental de Ucrania, Ucrania está muy cerca políticamente de Polonia, más allá de que son vecinos y que tienen una cercanía cultural muy tradicional, hoy por hoy está muy cerca políticamente. Y está muy cerca también del gobierno polaco, este gobierno de ley y justicia. En Ucrania, los grupos ultranacionalistas, que en algunos casos forman parte del Parlamento y en otros no, tienen mucho peso. Han tenido mucho peso militar, porque han tenido sus propias organizaciones paramilitares, y tienen un discurso que cala muy hondo en la sociedad y en el gobierno de Ucrania. Entonces, cuando ven que al otro lado de la frontera, en Polonia, hay riesgos de que entren migrantes que no solo no son europeos, sino que ni siquiera son cristianos, este discurso ultranacionalista que tiene Polonia y también tienen ciertos sectores de Ucrania, prende. Es un discurso que funciona. Decir para los grupos nacionalistas ucranianos, vamos a proteger a nuestros hermanos polacos que son cristianos igual que nosotros, claro, que sean católicos, es un discurso destinado tanto para puertas afuera como para puertas adentro. Es demostrar somos los protectores de la identidad cristiana de Europa. Qué increíble, digo, las miserias humanas, la hipocresía y el cinismo de gente con poder que no tienen más mínimo de sensibilidad por gente que la está pasando tan mal, por los débiles. Veo fotos en los alambres de púa de chicos muy chiquitos, de nenes, nenas. Yo digo, ¿cómo no te puede conmover eso, no? Digo, chicos que en bosques y pantanos, luchando por conseguir algo de agua, comida, el frío. La verdad, digo que uno pensaba, ¿no?, que después de la pandemia la humanidad iba a salir un poco mejor, pero digo, cada vez estamos peor que antes, peor que antes. Yo me pongo a pensar el tema del gasoducto que pasa por el Báltico. ¿Hay eso también puede ser materia de conflicto, ¿no? La lucha por la venta de gas que tiene un grandes reservorios Rusia contra Estados Unidos. ¿Por ahí también puede venir algún conflicto, además del migratorio? El tema del Nord Stream 2, así se llama el gasoducto que todavía no se inauguró, que conecta directamente a Rusia con Alemania, me parece que no tiene ninguna relación. Bien. De hecho, más bien todo lo contrario, porque Lukashenko amenazó, si imponen nuevas sanciones, además le voy a cortar el gas a la Unión Europea, claro, y el gas que pasa por Bielorrusia es ruso. Con lo cual a Putin no le gustó nada esa amenaza, claro, porque significa que Rusia va a vender menos gas a la Unión Europea. Claro. Pero este nuevo gasoducto saltea a Bielorrusia, es decir, le implica menos ingresos a Bielorrusia, también saltea a Ucrania, menos ingresos para Ucrania. Con lo cual me parece que es un debate aparte, es una disputa aparte. No, es un tema estratégico también, pero bueno, la crisis migratoria está ahí en puerta y es lo que anunció siempre Putin, que Europa se va a llenar de musulmanes. Claro. Se está llenando de otro tipo de población, hay una división cultural muy fuerte, ¿no? Se está produciendo. Sí, de todas formas ese discurso de Europa se va a llenar de musulmanes es una mentira, porque aún en medio de la crisis, yo en algún momento había visto unos estudios que decía que para el 2050, no 2021, el porcentaje de musulmanes en la Unión Europea iba a ser de alrededor del 5%. Bueno, no hay que creer todo lo que te dicen. Hay una exageración adrede, ¿no?, por parte de ciertos sectores políticos de esta idea de la invasión islámica. Pero es una exageración justamente que la realizan ciertos sectores políticos dentro de Europa y de la Unión Europea puntualmente para justificar sus discursos anti-inmigrantes, sus discursos en contra del Islam y de los musulmanes y de otras minorías también. Y no podemos decir que no ha funcionado. Funcionó perfectamente. Ese discurso de odio ha funcionado en Polonia, ha funcionado en Hungría,
¿Ha funcionado en Alemania? Crece. Tanto es así que en Alemania el partido de extrema derecha ingresó al Parlamento. Marine Le Pen en Francia, ha funcionado ese tipo de discurso. Y todos sabemos que es mentira. Bien, por eso la frase, no hay una invasión. Yo me quedo, porque nosotros tuvimos un presidente que cuando transpiraba la camiseta se le veía la media luna. Murió hace poquito, que después se convirtió al catolicismo. Que fue Menem, a eso me refiero. Tuvimos un presidente musulmán, digo. Bueno, por eso digo, no hay que creer todo lo que te dicen, no hay que comprar todo lo que te venden, ¿no? Por supuesto. Bien, Ignacio. Y creo que... Pues sí, dale, cerrá. Y creo que siempre, esto es muy importante, siempre hay que chequear qué es lo que dicen las dos partes. Claro. No quedarse solo con lo que diga Putin, lo que diga Lukashenko o lo que diga la Unión Europea. Porque acá no hay un solo responsable. Exactamente. Nunca estas situaciones tienen un solo responsable. Mirá, lo comparo con un amigo que un día me dijo, se había separado de la mujer, ¿no? Y me dice, yo te puedo estar contando la versión del ejército alemán, dice, pero vos también tendrías que estar escuchando la versión del ejército ruso, ¿no? Claro. ¿No? En un divorcio. Hay que escuchar las dos campanas también, ¿no? Siempre. Los dos son responsables, te dicen. Exactamente. Bueno, Ignacio, como siempre, un gusto escucharte, te mandamos un abrazo grande y por suerte de la familia Utin sos el más bueno. Espero. Te mando un abrazo grande. Gracias. Un abrazo. Bueno, Ignacio Utin, periodista, especialista en Europa del Este y Balcanes, bueno, haciendo un análisis magistral muy linda la de nota, todo el muy contexto del muy conflicto completo, Bielorrusia-Polonia. Exacto, muy completo porque es un conflicto complejo que involucra a distintos actores y no solo a ellos dos. A Rusia, a la Unión Europea, a Ucrania, vos bien decías, la provisión de gas, Medio Oriente. Es un conflicto muy complejo y creo que lo explicó para que todos lo podamos comprender. Bueno, vamos a ir a la música porque no quiero que tengamos un conflicto con vos. No, pues por no. los tiempos, por porque supuesto. ya estás con el cronómetro en la mano. Hay que medir, tenemos mucha información, muchas entrevistas, entonces tenés que buscar un auspiciante de relojes. Vamos a buscar un auspiciante de relojes. Y el divorcio en puerta. Y nos vamos a escuchar la música de Bielorrusia. Justamente hablamos de Bielorrusia, vamos a escuchar a un joven bielorruso, uno de los músicos más reconocidos de este país, que es cantante y violinista. Lo vamos a ver en esta canción cantando y tocando el violín. Alexander Rybak, Fairy Tale. Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine, and we were sweethearts. That was then, but then it's true. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. 'Cause I don't care if I lose my mind, I'm already cursed. Every day we started fighting. Every night we fell in love. No one else could make me sadder, but no one else could lift me high above. I don't know what I was doing when suddenly we fell apart. Nowadays I cannot find her, but when I do,
She's a fairy tale, yeah. Even though it hurts, 'cause I don't care if I lose my mind. I'm already cursed. Vorterixmardelplata.com.ar